Capítulo 76. Es posible que el ladrón de caballos estuviera demasiado estimulado, sus palabras eran un poco confusas y no podía hacer preguntas con claridad. Estaba tan ansioso que ni siquiera podía hablar con claridad. Zulay no tuvo más remedio que seguir a estos ladrones de caballos y encontrar su guarida. Al moverse, Zulay también preguntó específicamente, sabiendo que además de los monstruos salvajes y las fuerzas hostiles, había otras amenazas en este mundo. También fue en ese momento cuando obtuvo información sobre la mafia, los bandidos y los ladrones. Hay ladrones de caballos legendarios en la pradera. Se dice que hay innumerables tesoros de oro y plata escondidos en las guaridas de estos ladrones de caballos. Después de que el ladrón de caballos se rindió, la batalla también terminó. La luz del asentamiento llegó según lo prometido. Después de una gloriosa victoria, Zulay y otros no pudieron mejorar. Los caballos deambulando por la pradera y los casi 10 cadáveres tirados en el suelo casi desaparecieron bajo la descomposición de la luz dorada, dejando solo 2 caballos y un cadáver. Zulay se había encontrado con lo mismo antes, cuando los héroes orcos lo atacaron. El lobo helado gigante desapareció, pero los cadáveres de los monstruos de orejas grandes permanecieron. Paladín Walker le dijo a Zulay la razón. Solo las criaturas que no nacieron de forma natural ni siquiera podrían dejar sus cuerpos atrás. Los cadáveres de humanos y animales son originalmente componentes importantes para mantener el ciclo del mundo. Solo aquellos monstruos salvajes que no nacieron naturalmente deben ser reciclados por el Creador. La buena noticia es que, aunque los héroes no nacen en este mundo, de hecho son criaturas nacidas de forma natural, por lo que incluso si Zulay no recoge el cuerpo, el héroe orco no desaparecerá. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, es inevitable que se pudra y huela mal. Entonces, cuando los cadáveres y los caballos frente a él desaparecieron de forma antinatural, Zulay se dio cuenta de que los que desaparecieron probablemente eran solo monstruos salvajes. Por esta razón, desmontó deliberadamente y se dirigió hacia el cadáver abandonado, reprimiendo sus náuseas e inspeccionando cuidadosamente el cadáver. A Zulay ya no le importa matar monstruos salvajes. Jugando con el cadáver de una persona real, Zulay ha estado aquí durante mucho tiempo y ha estado luchando. Antes, nunca podría soportarlo y no se atrevería a hacerlo. Las personas reales y los monstruos salvajes son realmente fáciles de distinguir. Tome el cadáver frente a usted como ejemplo. Al quitarle el abrigo al difunto, puede ver que hay cicatrices grandes y pequeñas por todo el cuerpo. Si una persona real quiere crecer en esta sociedad sin ninguna industria moderna, es básicamente imposible sin algunas cicatrices, y mucho menos este tipo sigue siendo un ladrón de caballos. En segundo lugar, las manos del cadáver que sostiene el cuchillo están llenas de callos, pero los monstruos salvajes no tienen ninguno. Si quieres pruebas, puedes quitarle los pantalones a este hombre y aún deberías poder encontrar rastros de años de montar a caballo. Es solo que Zulay no tiene ningún pasatiempo por los hombres, solo pantalones y zapatos. Por un momento, Zulay estuvo confundido. Recordó que el jefe de la aldea, Lucky, dijo una vez que, además de los héroes, solo los nobles podían controlar a los llamados monstruos salvajes. Entonces, ¿estos ladrones de caballos son en realidad subordinados de otros héroes? Con tales dudas, Zulay enterró el cuerpo apresuradamente. La otra parte era un ladrón de caballos y quería matarlo, por lo que tenía la conciencia tranquila y no se sentía culpable. Pero al haber nacido como ser humano y haber crecido en China, donde los muertos son lo más importante, Zulay todavía se muestra un poco reacio a ver los cadáveres de otras personas expuestos en el desierto. Después de enterrar el cuerpo, Zulay naturalmente se llevó el caballo de la pradera que pertenecía al cuerpo y también encontró un sable y una bolsa de monedas de oro del cuerpo. Zulay le ató las manos y los pies al prisionero que no sabía si estaba fingiendo estar loco o actuando como un estúpido y lo llevó en su propio caballo. De esta manera, Zulay condujo 2 caballos a la izquierda y 1 a la derecha, y corrió a su aldea con 3 de sus hombres. Si hubiera 2 caballos más, sería muy difícil para Zulay llevárselos. Después de todo, estos caballeros bajo su mando eran realmente grandes hombres que no hacían ninguna tarea. Cuando llegues, quédate detrás de la caballería y síguela lentamente. Cuando regreses, no tendrás que preocuparte por eso. Puedes dejar que el caballo corra a toda velocidad. Zulay tampoco esperaba que él, un joven moderno que ni siquiera podía montar a caballo hace más de 10 días, pudiera montar 3 caballos por persona como un veterano de la pradera en solo 10 días. Aunque este mundo es misterioso y cruel, hay que decir que tiene un poder muy mágico.
Me tomó más de media hora llegar hasta aquí y poco más de un cuarto de hora para regresar. Vi a Suya en unos 20 minutos. Después de que Suya exterminó al fantasma maligno, ella todavía permaneció donde estaba. Aunque la mayoría de sus lanceros resultaron gravemente heridos, solo 2 lanceros ascendidos estaban en mejores condiciones. La primera vez que vio a Zulay, Suya se apresuró a acercarse. Miró a Zulay con la cara roja. Abrió la boca durante mucho tiempo, pero finalmente escupió algunas palabras. Maestro, por favor traiga más gente la próxima vez. Su vino a hablar, pero no se atrevió a corregir el título de Suya y dijo halagadoramente, he ganado mucho esta vez. Después de todo, Suya era una subordinada, por lo que no podía ni estaba dispuesta a decir ninguna palabra de culpa, por lo que solo pudo insinuar. En mi caso, no importa cuán grande sea la cosecha, no es tan importante como su seguridad, maestro. El azufre custodiado por el jinete del jabalí y el cofre del tesoro de bronce custodiado por el fantasma maligno ya han sido guardados. Zulay y los demás ni siquiera se atrevieron a acercarse al campamento custodiado por el grupo de Tauren. Los minotauros también son criaturas muy conocidas en la mazmorra. Zulay no está seguro de otras características de este tipo de criaturas. Solo sabe que tienen una característica muy conocida. Su moral es extremadamente alta. Cuanto mayor es el nivel de los Tauren, mayor es la moral. La moral de los Tauren de alto nivel siempre es alta y no disminuirá debido a ningún factor. Por supuesto, si la moral es alta, como máximo puede ejercer más del 120% de la efectividad de combate de otros monstruos del mismo nivel, pero combinado con la fuerza y el físico del mismo nivel, que es casi el más fuerte y ordinario. Tropas del mismo nivel no son rival en absoluto. Los minotauros que custodiaban el campamento eran todos de al menos nivel 5, y también estaban liderados por minotauros de nivel 6. Zulay no tiene tantos enemigos al mismo nivel que su oponente, y mucho menos la existencia de criaturas de nivel 6. Incluso si puede derrotar a este grupo de minotauros, probablemente será una victoria miserable. Aunque el minotauro y el minotauro son humanoides, sus piernas son patas de vaca estándar. Tienen un fuerte apoyo y poder explosivo, y su velocidad es mucho más rápida que la de la infantería de nivel 5 y 6 del Imperio. Incluso con la bendición de la logística, los francotiradores de Zulay no pudieron derrotarlos. Solo pudieron disparar unas pocas flechas más con la ventaja de la distancia. Además, los campamentos custodiados por los Tauren no son ni demasiado pequeños ni demasiado grandes. A Zulay solo le interesa la guarida de ladrones de caballos del enemigo. Zulay estaba extremadamente emocionado cuando pensó que podría haber un aldeano escondido detrás de este ladrón de caballos. Antes de venir a este mundo, Zulay pasó incontables años de soledad. Esto no solo atenuó su resiliencia, sino que también le hizo añorar la sensación de encontrarse con viejos amigos en un país extranjero, con la esperanza de aliviar su anhelo y su soledad. Capítulo 77. Las tropas de Zulay todavía estaban intactas, pero los lanceros de Suya necesitaban descansar urgentemente. Sucedió que los 2 edificios de madera fueron ocupados por tiradores anoche, por lo que Zulay anunció de inmediato que llevaría al equipo a casa. De regreso a la aldea, los exploradores habían regresado, incluso con la fuerza física de los exploradores de 4º nivel, no podían correr muy lejos de una sola vez. Zulay simplemente miró el mapa del noroeste presentado por el explorador y lo llevó de regreso al dormitorio principal. No había nada en el dormitorio principal, excepto un pequeño cristal discreto donde Zulay colocó el cristal Abel. Este fue el intento deliberado de Zulay anoche. No llevó el cristal ámbar consigo todo el tiempo. Simplemente lo puso en su habitación y volvió a dormir antes de las 12 en punto. Los hechos han demostrado que mientras el cristal Aibo pueda sentir el heroico campo magnético de Zulay a las 12 en punto, un recurso de cristal raro puede nacer con éxito. Junto con las 8 unidades de azufre recuperadas esta vez, Zulay ya tiene muchos recursos raros a mano. Pero eso no tiene nada que ver con este explorador. Zulay no lo llevó al dormitorio principal para dejarlo descansar en su propia casa. Si realmente quisiera dejarlo descansar, tendrían que enviarlo a la habitación principal. Zulay no tiene misofobia, pero a menos que no tenga otra opción, no debe permitir que otros hombres interfieran en su lugar para dormir. El dormitorio principal tenía un armario, una mesa, sillas y un banco, pero no había ropa en el armario. En el cajón de la mesa había una pila de papeles, todos los cuales eran mapas dibujados por el explorador para él. Zulay sacó todos estos papeles y le dio al explorador un mapa grande recolectado de los prisioneros ladrones de caballos.
Tan pronto como el ladrón de caballos llegó a su aldea, Zulay lo desnudó. Si no fuera por el hecho de que Suya estaba allí, Zulay ni siquiera le dejaría un par de ropa interior. Aunque este ladrón de caballos no tenía mucha capacidad de lucha, tenía más monedas de oro en su billetera que el muerto. Los dos pagaron un total de 200 monedas de oro a Zulay, y el prisionero contribuyó con 100 monedas de oro. Ya sabes, cuando estaba en Grand Village, Zulay compró 2 caballos de tiro por 30 monedas de oro. Con las conexiones y la desvergüenza de Zulay, era posible con 100 monedas de oro comprar 2 caballos de la pradera. Sería imposible para un pastor común tener tanta fuerza como para llevar 100 monedas de efectivo. Probablemente no sea la primera vez que este tipo comete un delito como ladrón de caballos. Entonces Zulay no fue educado. Después de ser secuestrado, le pidió a Suya que hiciera arreglos para colgar al tipo y despertarlo primero. ¿Puedes poner estos mapas pequeños en este mapa grande? Dado que los exploradores tienen la capacidad de dibujar mapas, no debería ser un problema armar los mapas que dibujan. Efectivamente, el explorador asintió y dibujó en el gran mapa frente a Zulay. Sin embargo, Zulay también descubrió que, aunque no había ningún problema con lo que los exploradores habían dibujado, ninguno de los caminos y ubicaciones marcados por el propio Zulay en el mapa pequeño, así como las diversas marcas que solía recordar, estaban dibujadas en el gran mapa. Suspirando, después de todo, él no es una persona normal y Zulay no es demasiado exigente. De todos modos, el pequeño mapa todavía está allí y él reconoce todas las cosas que dibujó. Como máximo, lo procesará una vez que esté completo. Dejando que los exploradores dibujaran aquí, Zulay se lavó la cara y llegó a la plaza central de la aldea que había reservado. Aquí, Suya ya le había pedido a un granjero que clavara temporalmente una cruz de madera de acuerdo con la solicitud de Zulay, y el ladrón de caballos estaba firmemente atado a la cruz de madera. Con la llegada de Zulay, se vertió una gran palangana de agua fría directamente sobre la cara del ladrón de caballos. ¿Estás despierto? El ladrón de caballos tragó saliva, sin saber si admitirlo o negarlo, por lo que simplemente volvió a suplicar clemencia. Señor, por favor perdóneme la vida. Todos fuimos coaccionados y obligados a atacarlo. Zulay se interesó, entrecerró los ojos, le indicó a Suya que le consiguiera un banco y le dijo: dijiste que fuiste obligado, entonces debe haber alguien que pueda obligarte. En una oración, Zulay dejó 2 acentos, recayendo en 2 palabras clave, tú y la gente. Sin embargo, el ladrón de caballos era una persona sin educación y no escuchó nada. Aún así respondió a la pregunta sinceramente. Sí, sí. Después de que algunos de nosotros escapamos de la aldea, desertamos con Jin Andy, el líder de los ladrones de caballos en esta área. Fue él quien nos obligó a salir a robar. Zulay resopló con frialdad y dijo: dijiste que te obligó a salir a robar. ¿Por qué no lo vi? Podría ser que podía comandarte de forma remota o te pidió que nos atacaras. Después de pensar un momento, el ladrón de caballos respondió: aunque los demás no nos siguieron, esos monstruos son todos suyos. Los verdaderos ladrones eran los monstruos bajo su mando, y Love y yo fuimos coaccionados. Zulay negó con la cabeza. En este punto, este tipo todavía elude la responsabilidad. ¿Puede Zulay todavía no saber cómo es el monstruo salvaje? No es que los monstruos salvajes no puedan seguir órdenes de patrullar y vigilar, pero tienen la capacidad de llegar tan lejos que necesitan que el controlador planifique una ruta de patrulla para ellos. Incluso si se le pide a la bruja de Zulay que busque, Zulay debe salir personalmente, de lo contrario, solo puede patrullar en una ruta fija. Incluso si Zulay sale personalmente, debe encontrar el punto final de la patrulla dentro de su campo de visión. Incluso si esos ladrones de caballos, como los exploradores, tienen las características de expediciones independientes y Zulay y los demás entran en el campo de robo de los ladrones de caballos, los monstruos salvajes nunca se retirarán hasta que su moral colapse. Por lo tanto, en todos los sentidos de la palabra, este tipo miente. Si el propio Zulay estuviera detrás de estos ladrones de caballos, entonces definitivamente no confiaría en que estos ladrones de caballos saldrían solos a realizar tareas. Si tienes personas vivas en tus manos, no importa cuán capaces sean estas personas vivas, aún así les darás el mando a las personas vivas. Zulay no entendía el sistema de mando de este mundo, pero podía asignar sus soldados a Suya, que era un general. De hecho, la propiedad final de esas personas en manos de Suya todavía pertenece a Zulay, de lo contrario, Zulay no podría ordenar a esos agricultores. Sin embargo,
Antes de que Sulay retome el mando, darán prioridad a ejecutar las órdenes de Suya. Después de un momento de silencio, Sulay negó con la cabeza, se levantó lentamente y le dijo a Suya: te dejo a esta persona, así que siéntete libre de golpearlo hasta que esté dispuesto a decir la verdad. Después de venir a este mundo, el corazón de Sulay realmente se ha endurecido mucho. En el pasado, como mucho habría ignorado a esas personas, pero le resultaría difícil ser tan cruel como para torturarlo para extraer confesiones. Y ahora, aunque todavía no puede hacerlo, ya no tiene muchos problemas en su corazón. Solo quiere dar un paso adelante y no hacerlo él mismo. Frente a Sulay, Suya siempre ha sido una mujer amable. Al principio, Sulay le dio esta tarea a Suya y le preocupaba que ella no pudiera hacerlo. Pero Sulay pronto se dio cuenta de que estaba pensando demasiado. Suya simplemente estaba siendo amable con él. No fue cortés con el ladrón de caballos que tomó la iniciativa de atacar a Sulay. Capítulo 78. El ladrón de caballos, que ya había sido despojado de su ropa, tenía más de una docena de marcas de látigos en todo el cuerpo, que Suya acababa de azotar con un látigo de caballo. Lo escandaloso es que Suya también adquirió algo de experiencia con las armas Kimen por este motivo. Me pregunto si Suya podrá obtener las habilidades completas con las armas Kimen después de matar a algunos ladrones de caballos. Cuando se aplicó el primer látigo, el ladrón de caballos gritó pidiendo una explicación, pero Sulay se dio la vuelta en silencio en ese momento. Suya entendió, así que siguió golpeando al ladrón de caballos hasta que lloró por su padre y su madre. Más tarde, cuando el ladrón de caballos no tuvo fuerzas para gritar, Sulay Kai se volvió y Suya detuvo su mano a tiempo. Hay que decir que aunque él y Suya solo han estado juntos durante más de 10 días, ya han formado un entendimiento tácito considerable. Esta vez, el ladrón de caballos fue mucho más honesto y ya no se atrevió a actuar como un monstruo. Sulay respondió todo lo que le preguntó sin dudarlo. Porque cada vez que Sulay dudaba por un momento, pensaba que estaba pensando, y era inevitable que Suya le diera un látigo. Sulay no es un detector de mentiras ni ha estudiado psicología. No puede decir si este ladrón de caballos miente o dice la verdad. Pero sabía que cuando una persona dejaba escapar algo sin tener tiempo para pensar, probablemente era más creíble, a menos que realmente conociera a un personaje con un cerebro muy poderoso. Si realmente existe una persona así, no se confundirá con un pequeño líder ladrón de caballos. Incluso según su propia confesión, ni siquiera es un líder. El verdadero líder es el tipo que ha sido enterrado por Sulay. Este tipo es, en el mejor de los casos, una mala idea. El líder de los ladrones de caballos que fue enterrado por Sulay obviamente se ganó la confianza del comandante de los ladrones de caballos y no se rindió. Más cerca de casa, según el relato del ladrón de caballos llamado Watanabe, él y su compañero del pueblo Love desertaron y se unieron a Jin Andi, uno de los líderes de los ladrones de caballos de los pastizales. Aunque Pingfen Grassland no es grande, es menos de una décima parte de los pastizales de Mongolia, pero aún así, todavía hay varias fuerzas enormes de ladrones de caballos. Además, para luchar contra el gobernante de la pradera, el conde Aini y sus nobles, estos ladrones de caballos formaron una alianza entre ellos. Entre ellos, Jin Andi era uno de los comandantes ladrones de caballos recién ascendidos. Además de Jin Andi, había otros 3 comandantes veteranos en la pradera, pero todos se rindieron al rey de la pradera, Bello. Como esperaba Sulay, Jin Andi tenía una guarida enorme. La guarida era mucho más grande que la aldea de Sulay y también tenía un equipo de unos 300 ladrones. En términos de rango, las turbas y los ladrones son fuerzas negras de bajo nivel. El nivel de combate es generalmente el nivel 1. Después de la promoción, hay ladrones, bandidos, etc. Los que son más populares son los bandidos a caballo, los bandidos de montaña, los bandidos de agua y otras fuerzas de bandidos. El nivel general es el nivel 2. Yendo un poco más allá, hay algunas fuerzas más difíciles que suelen formar una organización enorme, con ladrones, bandidos, piratas y otras tropas de nivel 2 o 3 bajo su mando. Luego están varios reyes de los pastizales, reyes de las montañas, reyes piratas, etc., que se han apoderado de las montañas y son fuerzas enormes que son difíciles de eliminar. Los ladrones son bandidos de caballos de nivel 3. Sus monturas son similares a las de los ladrones de caballos. Suelen ser caballos de la pradera. Este tipo de caballo todavía tiene algo de velocidad y buena resistencia, pero la brecha entre él y los caballos de los mercenarios y seguidores de los caballeros sigue siendo obvia en términos de tamaño, velocidad y resistencia.
Por lo tanto, los ladrones todavía no pueden equiparse con armaduras, pero a diferencia de los ladrones de caballos, como tropas de élite, los ladrones están calificados para usar armaduras de cuero. Algunos que son buenos con arcos y flechas también pueden usar arcos cortos, y aquellos que no usan arcos también lo harán. Estar equipado con lanzas. Por supuesto, sus lanzas están lejos de ser comparables a las lanzas de combate mejoradas de la caballería mercenaria. Son solo un poco mejores que las lanzas simples de Sulay. Una lanza estándar de unos 2 metros es suficiente. Por encima de los ladrones, hay relativamente pocos líderes ladrones de caballos, líderes ladrones y similares, tanto de nivel 3 como de nivel 4. Este es un puesto, no un título profesional. Se parece más a un capitán de 10, a un capitán de centuriones, a un general y a un teniente del ejército. Aquellos que ocupan este tipo de posición generalmente deben tener alguna habilidad. Por ejemplo, el líder de los ladrones de caballos que fue enterrado por Sulay es de nivel 3 y su fuerza es mayor que la de los ladrones de caballos comunes. Los líderes ladrones suelen ser de nivel 4, pero aquellos en quienes Andy confía más también pueden ser de nivel 3. El propio Jin Andy es el líder de los ladrones de caballos de nivel 5. Este es el ejército liderado por el propio Inandi. Hay un total de 300 ladrones de caballos de nivel 3 que pueden atacar y robar caballos desde la distancia. También hay algunos, en palabras de Watanabe, nada menos que 20 jefes de nivel 3 y 4, además de un líder de nivel 5 que se dice que es muy aterrador y poderoso. Además, Jin Andy también tiene una gran cantidad de ladrones de caballos adjuntos, liderados por diferentes líderes de ladrones de caballos, que salen a robar caravanas de pastizales, comerciantes e incluso pastores todos los días. Por supuesto, con tanta gente, no todos pueden ser personas reales. Según Watanabe, no debería haber más de 100 personas reales bajo el mando de Andy In, excepto los líderes de varios niveles y algunos que no están a la altura y solo pueden ubicarse en varios equipos, como Watanabe. Y Jin Andy puede controlar a estos monstruos salvajes no porque sea un noble, sino porque, al igual que otros comandantes, ha reunido una fuerza y ha formado una especie de líder de facto. Además, los bandidos y ladrones tienen algunas características ocultas que ni siquiera Sulay puede ver, por lo que pueden ser liderados por Jin Andy y otros. De hecho, Andy In y los demás solo pueden controlar a los bandidos. No pueden controlar fuerzas de bandidos como el ejército regular y los monstruos salvajes de otros campos. Watanabe también dijo que la razón por la que una docena de ellos se atrevió a cargar contra las tropas de Sulay fue que la distancia era demasiado grande y al ver que tenían mucha infantería, pensaron que podían aprovechar. El líder de los ladrones de caballos en realidad estaba un poco indeciso, pero Watanabe malinterpretó la identidad de Sulay y comenzó a alentarlo, por lo que el líder de los ladrones de caballos se apresuró a avanzar. Como resultado, el francotirador lo cegó con una lluvia de flechas e inmediatamente se dio la vuelta y escapó, pero Sulay y los demás lo atraparon. Watanabe quería traer a Sulay y los demás cerca de su guarida y enredar al equipo para rodear y matar a Sulay. Sin embargo, el líder de los ladrones de caballos no se atrevió a asumir la responsabilidad de llevar gente a su guarida. También sintió que Sulay fue descuidado y se atrevió a alcanzar solo a 3 jinetes, por lo que pensó en darse la vuelta y matarlo. El resultado fue obvio, todos los ladrones de caballos fueron aniquilados y Watanabe decidió rendirse sin querer morir. Naturalmente, Sulay le preguntó a Watanabe que había entendido mal. Como era de esperar, Watanabe también entendió mal que Sulay era un noble. Hablando de eso, la razón por la que Watanabe y sus compañeros del pueblo fueron a unirse a los ladrones de caballos tenía algo que ver con los nobles imperiales. El imperio estaba sumido en un conflicto civil y casi todos los nobles estaban aumentando los impuestos a lo loco, ya sea por ambición o para protegerse. Watanabe y los demás no podían afrontar la carga fiscal cada vez más pesada, por lo que optaron por convertirse en bandidos. No hay nada de malo en esto. Sulay puede entenderlos de todos modos, pero nunca deberían atacarlo. Sulay no es alguien que no se defiende cuando lo golpean o lo regañan. Cuando la gente lo ataca, matará a otros. Capítulo 79. Sulay simpatizó con la experiencia de Watanabe, pero le resultó imposible dejarlo ir. Sulay no podía soportar el riesgo de que su aldea quedara expuesta. Eliminó a todos los ladrones de caballos entrantes. El llamado Jin Andy no sería fácil de encontrar a menos que fuera un psíquico. En segundo lugar, este tipo merecía simpatía por ser un bandido, pero también hizo muchas cosas como seguir a los bandidos a caballo para robar casas y casas. Sulay simpatizaba con él,
pero quien podría simpatizar con aquellos que habían sido perseguidos por Watanabe. Sulai le dijo a la otra parte que él no era un noble y que no tenía nada que ver con él si pagaban impuestos o no. De todos modos, nadie vendría a cobrarle impuestos por el momento. Pero no pudo perdonar el ataque de la otra parte contra él, así que lo castigó cavando en el hoyo y prometió dejarlo ir después de que cavara 100 unidades de cristales. 6 agricultores que no tenían ninguna carga sobre sí mismos, que no mostraban ninguna pereza y que maximizaban su fuerza física todos los días, trabajaron todo el día para cavar solo una unidad de cristal. Watanabe nació pastor. Aunque no era tan bueno como un líder de ladrones de caballos, su condición física era mucho mejor que la de los granjeros comunes. Sin embargo, como está encadenado, definitivamente no está muy motivado para trabajar y no tiene experiencia en minería. Es una bendición que su eficiencia en el trabajo sea la mitad que la de un granjero. Es como decir que si Watanabe quiere irse, tiene que trabajar para Sulai durante al menos 1.200 días, durante todo el año. Inesperadamente, Watanabe no lo creyó. No creía que Sulai lo dejaría ir, ni creía que Sulai no fuera un noble. Watanabe dijo que Sulai debía ser un noble y, para esclavizarlo mejor, le dio una falsa esperanza. De todos modos, no creía que Sulai lo dejaría ir después de desenterrar 100 unidades. Por supuesto, lo creyera o no, no podía cambiar el hecho de que se convertiría en minero. Para evitar que escape, Sulai también envió al vagabundo de segundo nivel al interior. Los agricultores en casa no son suficientes por el momento y varios milicianos todavía se muestran reacios a mejorar. Naturalmente, es imposible enviar más agricultores para protegerlos. Además, después de todo, Watanabe es una persona real. Incluso si está encadenado, no es algo que un campesino inconsciente pueda realmente ver. Si pones a un vagabundo inactivo allí, puedes conseguir algunos cristales de vez en cuando. Para maximizar el entusiasmo laboral de Watanabe, Sulai continuó hablando pacientemente con Watanabe ya que no se había comunicado con nadie más que con Suya durante mucho tiempo. ¿Por qué no crees que no soy un noble? Watanabe miró a Sulai y dijo vacilante, aunque no tienes la insignia de la nobleza en tu cuerpo, estás acompañado por doncellas, caballeros y estandartes de la nobleza. Lo más importante es que puedes controlar esos monstruos. Sulai se tocó la barbilla y dijo, ¿no sabes que hubo un oráculo que te dijo que nacería un héroe? Watanabe volvió la cabeza y dijo, ¿quién no conoce el oráculo? Sin embargo, solo han pasado unos días desde que se promulgó el oráculo. ¿Qué héroe puede traer un caballero con él? Además, no es que no hayamos visto héroes antes. En los últimos días, el comandante Jin ha capturado a 2, un hombre y una mujer. Se dice que hay una infantería pesada de 4º nivel a su lado. Sulai se sorprendió de repente. Originalmente solo quería decirle a la otra parte que no le había mentido, pero inesperadamente preguntó esa noticia. Por favor, cuéntamelo en detalle. Al ver la postura de Sulai, Watanabe dijo con incredulidad, ¿eres realmente un héroe? Entonces, ¿por qué hay tanta gente a tu alrededor? Sulai dijo solemnemente, no quiero escuchar más esto, lo creas o no, nada se puede cambiar. Si lo crees, si trabajas duro, podrás salir del armario un día dentro de unos años. Aunque no lo creas, igual tienes que ir a minar, pero lo que desperdicies en la mina será tu tiempo libre en el futuro. Ahora, cuéntame toda la información que sabes sobre los héroes. Si te atreves a mentirme de nuevo, no vayas a minar, te enviaré directamente al río para alimentar a los peces. Watanabe tragó en silencio y en su corazón comenzó a creer que Sulai era realmente un héroe. Al mismo tiempo, también tenía esperanza de supervivencia y libertad en su corazón. No conozco los detalles. Somos simples ladrones de caballos y no estamos calificados para ir a cazar con el comandante Jin. Sin embargo, Love, que nos llevó a escapar, es muy capaz y también conoce al comandante Jin, por lo que obtuvo el puesto de líder de los bandidos. Como vengo del mismo pueblo que Love, solo conocía algunas noticias. No me digas tonterías, solo concéntrate en los puntos importantes. Después de escuchar noticias de su ciudad natal, especialmente malas noticias, el temperamento de Sulai empeoró. Al escuchar la impaciencia de Sulai, Watanabe ya no se atrevió a decir tonterías y dijo honestamente. Escuché de Love que el comandante Jin había capturado a 2 héroes. El primero que capturó fue una mujer. Escuché que se veía bastante bien. El comandante Jin inmediatamente la encerró. Debería habérselo guardado para que él lo disfrutara. Otro hombre fue atrapado más tarde, parecía que salió anteayer.
Escuché que el hombre mató a varias personas lideradas por el comandante Jin, por lo que fue muy miserable después de que lo capturaron. Lo encerraron en el calabozo y lo torturaron todos los días. Mientras hablaba, Watanabe bajó la cabeza con sentimiento de culpa, como si temiera que Sulai, que no tenía una sonrisa en su rostro, desahogara su ira contra él. De hecho, Sulai no se molestó en prestarle atención en absoluto y simplemente le dijo con frialdad: «Dibújame la ubicación de la guarida de Jin en un mapa. Dibújame todos los órganos de la guarida, cuántas personas hay, qué edificios y emboscadas hay, y dibújalos todos en detalle para mí. Si tu dibujo es correcto, te prometo que puedes reducir la solicitud a la mitad. Solo necesitas desenterrar 50 unidades de cristales como pequeña penalización. Si escondes deliberadamente alguna trampa, te puedo garantizar que tu muerte será peor de lo que imaginabas». Antes de que Sulai llegara a este mundo, se habían producido cientos de desapariciones en todo el país, de lo contrario, los mensajes no se habrían enviado directamente a los teléfonos móviles de los usuarios. Sin embargo, Sulai solo pensó que estaba relacionado con el fraude antes. No fue hasta que vino a este mundo que entendió que era un poder sobrenatural. Por lo tanto, el país lo expuso activamente porque no logró obtener ninguna pista. Además de los que no han estado expuestos y los que han desaparecido desde que Sulai llegó a este mundo, el número de personas no será inferior a 1000 o incluso decenas de miles. Si este alcance se expandiera a todo el mundo, Sulai no tendría forma de calcular cuántos héroes nacerían. Justo en esta pradera de Pingfeng, Sulai ya se había encontrado con un héroe y obtuvo la ubicación exacta de 2 héroes. Se puede ver que la cantidad de héroes que vendrán a este mundo no será pequeña, pero tampoco debería ser demasiada. Originalmente, Sulai escuchó que Jin Andi tenía un grupo de 300 ladrones. Sulai ya no quería provocarlos, por lo que simplemente ni siquiera preguntó la dirección, temiendo no poder evitar sentir curiosidad de ir. Echa un vistazo y no vuelvas. Ahora que escuchó esas noticias, Sulai decidió no dejar ir a la otra parte. Por supuesto, no hizo esto porque tuviera alguna amistad con el héroe que se llevó Jin Andi. No sabía quién era la otra parte, entonces, ¿cómo podría Sulai correr riesgos por ellos? No dejar ir a este Nandi, por un lado, es por el mismo odio y odio, por otro lado, también es la idea de tomar precauciones de raíz. Capítulo 80. En este capítulo el autor solo habla del futuro de la novela. Continuemos con el siguiente capítulo. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.